Vamos a orar antes de empezar nuestro tiempo en la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más, porque es increíble, Señor, que tu voluntad, la voluntad del Dios del universo, nos haya sido entregada de una manera tan clara. Señor, sabemos que podemos acudir a tu voluntad y es firme y es estable y es verdad y está viva. Tan viva hoy como hace 2000 años, Señor. Tu palabra sigue estando viva y sigue siendo eficaz para abrir nuestro corazón, para mostrarnos cuáles son nuestras intenciones, para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Háblanos, Señor, en este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, capítulo 5. Déjame decirlo una vez más porque creo que es muy importante. Uno de los graves problemas al leer Isaías, uno de los principales problemas al leer Isaías es querer tomarlo de una manera cronológica o consecutiva cada una de sus visiones. Y recuerdas, hemos visto que es como que es una colección de profecías y de visiones que tuvo el profeta Isaías. Y estamos a punto de terminar esta segunda gran visión que empezó en el capítulo 2. Y la semana pasada vimos este momento glorioso en el que dice que Dios va a crear, ¿te acuerdas? Sobre toda morada del monte de Sión, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, fuego que eche llamas por la noche, habrá un dosel, un abrigo para los tiempos de calor y para refugio en los tiempos de frío. O sea, va a ser un tiempo glorioso. Ahí terminamos la semana pasada. Pero en el capítulo 5 vuelve a la triste realidad, a lo que realmente está pasando en ese momento y que una vez más vas a darte cuenta que te puedes identificar mucho lo que pasa en nuestra sociedad el día de hoy con lo que estaba viviendo Israel en ese momento. Y el capítulo 5 es una canción, realmente. Dice, versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y esto realmente era una canción. No sabemos si es que tomó una canción que era popular en ese momento y como que le cambió la letra o algo así, pero esta era una canción. Entonces, páusame la guitarra. No es cierto. ¿Por qué canta Isaías? Probablemente es una especie de esfuerzo, ¿no? Porque la gente escuche su mensaje. No ha escuchado el mensaje en sus discursos. A lo mejor piensa, con una canción a lo mejor se le queda, a lo mejor la gente lo entiende mejor. Y es un mensaje, es una poesía bastante conocida, que además, no sé si tú recuerdas, Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, también hace una referencia a este momento cuando habla acerca de el labrador y su viña, el dueño del viñedo y cómo los labradores no quieren entregar. Bueno, toda esa escena que Jesús narra acerca de un viñedo y los labradores malvados, pareciera que Jesús la toma, entre comillas, como inspirado en esta escena. Tiene muchos parecidos, tiene algunas diferencias y nos vamos a enfocar el día de hoy solo en lo que cuenta Isaías. Y dice, versículo 1 de Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Evidentemente esta viña es Israel. ¿Cómo lo sé? En el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces, en esta especie de parábola, la viña representa Israel. Y lo que está diciendo Dios es, a mi viña, a mi pueblo, le di todo lo que necesitaba. De hecho, dice en el versículo 1 que tenía una viña en una ladera fértil, o sea, era un buen lugar para tener una viña. No era un lugar árido, no, era un lugar en que las condiciones naturales iban a permitir que el viñedo floreciera y diera fruto. En segundo lugar, dice que había cercado y despedregado esa viña.
había puesto una cerca, había despedregado, ustedes saben, las piedras podrían ahogar la semilla, eran un estorbo, había limpiado el terreno, había puesto una cerca, había plantado vides escogidas, o sea, no es que había puesto cualquier fruta o cualquier vid que se le hubiese, no, había escogido vides especiales para ponerlas ahí en su viñedo. Además, había edificado en medio de ella una torre. O sea, en medio de la cerca había puesto una torre para vigilar. La cerca evitaba que se metieran animales que podrían destrozar el viñedo. Evitaba que se metieran ladrones o simplemente personas dañinas al viñedo. No solo eso, había puesto una torre para que pudiera ser vigilado el viñedo desde lo alto y que no le pasara nada. Y dice también había hecho un lagar, había construido un lagar, era un lugar donde se hacía vino, donde se llevaba las uvas, se las pisaba y ahí se sacaba el jugo, etcétera, etcétera, se procesaba todo para hacer vino. O sea, había hecho todo para el viñedo y había construido un lugar donde iba a recibir el fruto que esperaba y que por lógica debía esperar, ¿no? Estaban todas las condiciones adecuadas para que se diera un buen fruto. Y dice que esperaba que diese uvas, invirtió todo para que diera frutas, pero dio uvas silvestres. Y tú dices, pues mejor, ¿no? Como que para que tengan un toque más exótico, más orgánico, más hipster, ¿no? Pero no, realmente la palabra uvas silvestres realmente está hablando como de uvas, incluso podrías traducirlas como venenosas, ¿no? O sea, no era un buen fruto de ninguna manera. Por otro lado, tanto esfuerzo, tanta inversión para que salva lo que hubiera dado silvestremente, o sea, lo que hubiera dado de sí mismo sin cerca, sin torres, sin lugar fértil. O sea, eso salía en todas partes. El dueño de esta viña hizo todo, pero le dio un fruto que ocurre sin ningún tipo de esfuerzo y que además era dañino, era un mal fruto. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Lo que dice es, a ver, díganme ustedes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Hay algo que podía haber hecho para facilitarle el trabajo a la viña, por decirlo de esa manera? La respuesta es no. Evidentemente, en una viña real de uvas, el fruto es el que se da y ya, ¿no? Esto es una parábola y está poniendo una responsabilidad en la viña. Sí cachas la diferencia, ¿no? Y es interesante porque el problema no es que no dio fruto. Y esto es lo grueso, porque es peor que no dar fruto. Dio un fruto de uvas silvestres, un fruto dañino, un fruto venenoso. Es peor que no hubiera dado fruto. No hubiera dado fruto, pues bueno, no pasa nada. Pero este es dañino, es peligroso. Versículo 5. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Lo que va a hacer es quitarle la reja, digamos, que le ayudaba. Aportillaré su cerca. Aportillar es salir rompiendo. Voy a destruir todo. Todo lo que le protege lo voy a destruir. Y será hollada. No sé, si ya que no está cercada, no está protegida, pues por ahí van a pasar todos. Se va a convertir en un camino para transeúntes, para animales, para todo. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Como no voy a podar, como no voy a cuidar, pues van a crecer matas, van a crecer espinos, van a crecer cosas dañinas. O sea, la viña, no sé, bueno, es que vives en el DF, esto no sucede acá, pero cuando mis papás compraron una casa ahí en Santa Cruz, donde nos fuimos a vivir cuando yo era chiquitito,
compraron una casa en Santa Cruz, una ciudad que está construida en base a anillos. Este es el centro y a 1 kilómetro está el primer anillo, luego a 1 kilómetro el segundo anillo, a 1 kilómetro el tercer anillo, son como las vías rápidas. Y en aquella época estaba entre el tercero, bueno, todavía está, ¿no? La casa está entre el tercero y el cuarto anillo, pero en aquella época, entre el tercero y el cuarto era lejísimo, ¿no, hombre? Ahí salía el tigre y toda la cosa. Y literalmente, para llegar a mi casa, ¿no? de la radial principal, la avenida radial principal, había que tomar una pequeña desviación y pasabas entre monte, ¿no? El único lugar que no tenía pasto era por donde pasaba normalmente el coche, que estaba ya bien aplanado. Y de tanto en tanto los vecinos, que en aquella época en esa zona habrían 4 o 5, se acotaban para limpiar todo y quedaba ya bien bonito. Pero pasado el tiempo, todo volvía a crecer. Y eso es lo que está diciendo. Va a quedar tan abandonada que se va a convertir en un monte, ¿no? De ser un lugar tan bonito, cercado, con una torre, con un lagar, vides escogidas, ahora se va a convertir en un monte con cardos, espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Qué fuerte, porque sabemos que no está hablando de viñas, que está hablando de gente. Te leí en el versículo 7, dice que la viña es mi pueblo. ¿Qué voy a hacer? Dice, voy a quitar todo resguardo, toda protección, y va a crecer lo que crece naturalmente. En la Biblia hay varios tipos de juicio que Dios desata sobre la gente. Cuando tiene que desatar un juicio sobre alguien, hay varios tipos, ¿no? Algunos son como Sodoma, ¿te acuerdas? El juicio vino en forma de fuego del cielo. Otras veces son como el juicio que vino sobre la tierra en los tiempos de Noé, con agua inundando todo. Pero hay uno que puede no sonar tan dramático, pero es igualmente terrible. Acompáñame a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, fíjate lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? La ira. Entonces uno pensaría, ok, va a caer fuego, ¿no? O va a inundar todo, va a ser algo así dramático. Pero dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque, y aquí está la razón, ¿por qué tiene que revelar esta ira desde el cielo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, pero no le glorificaron, no le dieron gracias, y entonces su corazón se llena de tinieblas, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios, empezaron a adorar otras cosas y el día de hoy tú sabes que nosotros hemos tomado el peor Dios de todos. O sea, vemos en la antigüedad cómo adoraban imágenes de oro y de plata y animales y todo, pero la sociedad del día de hoy adora el azar. Ese es nuestro Dios en la sociedad, el azar, porque ¿de dónde venimos? Pues venimos de una explosión cósmica que por casualidad, bla, 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 bla. Ese es nuestro Dios creador, el puro azar. Entonces, el necio corazón del hombre del moderno del día de hoy ha sido entenebrecido, y dice el verso 24, fíjate, ¿cómo se revela la ira de Dios? No es un rayo, no es un fuego que cae del cielo, sino por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿no? O sea, la ira de Dios a veces se revela simplemente, Dios levanta las manos y dice, ok, haz lo que quieras, toma lo que quieras. ¿Quieres tomar ese camino? En un punto Dios ha estado deteniéndote, pero hay un momento en que la ira de Dios se revela diciendo, ok, no es que Dios los empuja a las inmundicias. Simplemente Dios dice, ¿quieres ir? Está bien, dale. Y lo que hace es lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 5. Quita la cerca y entonces crece lo que normalmente crecería.
y empieza a cubrir todo lo que normalmente cubre cuando no hay esta protección de Dios. Versículo 7 de Isaías 5. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi esperanza era uvas y salieron uvas silvestres. Esperaba juicio, pero sale vileza. Esperaba justicia, pero hay clamor. Es clamor como gritos de desesperación. Y en español obviamente no se nota, pero en hebreo está haciendo un juego de palabras. Porque juicio es mishpat. O sea, y esperaba mishpat, pero hubo mispakt, ¿no? Entonces es como un juego de palabras ahí. Se parece mucho en el sonido, pero no en el significado. Mishpat, mispakt. Y lo mismo cuando dice esperaba justicia es tzedaká. Esperaba tzedaká. He aquí hay tzaká. Entonces se parecen uno y otro, pero el hecho de que se parezcan no necesariamente quiere decir que estamos en buen camino, ¿no? Y a veces tú y yo queremos vivir, por ejemplo, vidas parecidas, que suenen a cristiano, pero el hecho de que algo suene parecido no quiere decir que realmente esté en lo correcto. Es muy distinto decir voy a abrazar a alguien con Z, abrazar con Z, abrazar, que voy a abrazar, ¿no? Con S, que es poner a alguien en las brasas, ¿no? Voy a abrazar a mi suegra, ok, ¿con Z o con S, no? Yo con Z. Mi suegra es una maravilla. ¿A qué voy? Sabes que en mi vida, porque todo esto está hablando evidentemente de Israel, pero también habla de nosotros. Se extiende a nosotros como individuos y se extiende a nosotros como nación. Y tú y yo hemos sido bendecidos, hemos sido cercados, hemos sido guardados. Y Dios espera un fruto. Vamos a regresar a esto en un momentito más. A partir del versículo 8 en adelante, hay 6 ayes, 6 lamentos por cosas que están sucediendo. Y yo creo que cada ay representa justamente esto, este fruto, esta uva silvestre que encontró en el pueblo en vez de la uva que Dios esperaba. O sea, Dios, después de haber dado tantas cosas, esperaba algo, pero esto es lo que encuentra. Y cada una de estos ayes yo creo que representa esto, las uvas silvestres que van a ser descritas a partir del versículo 8. Y lo primero de lo que habla es de codicia. Codicia, fíjate versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, está hablando de gente que se compra un terreno y luego el de al lado, 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 hasta ser dueños de todo, ¿no? Ser una especie de terratenientes. ¿Y por qué? No más porque pueden, no más porque quieren, y empiezan a comprar. Y en la ley había reglamentos para ciertas cosas que se podían comprar solamente hasta el año del jubileo y cierto tipo de cosas dentro de la familia, bla, bla, bla. Entonces, pero aquí están rompiendo eso, quieren más y más y más. Pero dice el verso 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Todas esas casas hermosas, te compraste, sí, esta casa y la de al lado y la de al lado y construiste, está todo hermoso. Y lo que nos dice Isaías es, pero Dios dice que un día van a quedar desoladas, van a quedar deshabitadas. Va a venir un juicio. La gente va a escapar, las casas van a quedar ahí, abandonadas. Las que eran grandes y hermosas van a quedar abandonadas. Verso 10.
10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Y tú sabes que siempre en cuestiones de medidas de los tiempos antiguos es muy difícil hacer una equivalencia, pero para que quede más o menos claro, lo que está diciendo es, va a haber escasez. 10 yugadas de viña, está hablando de varias hectáreas, va a dar muy poquito jugo. O sea, vas a cosechar y te va a quedar bien poquitito. O sea, sí tienes mucho terreno, pero no sirve absolutamente para nada. Entonces este primer ay es acerca de la codicia. Y tú sabes que tú y yo podemos ser codiciosos. No necesitas millones, porque a veces pensamos, ay mira qué codicioso, codicia millones de pesos, pero podemos codiciar 5, 10. ¿No? O sea, la codicia no tiene un estándar mínimo. La codicia puede entrar en nuestro corazón por un peso o por 1,000,000 y es exactamente igual de codicioso nuestro corazón. Entonces va al segundo ay, que tiene que ver con el desenfreno y la borrachera. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Dice, ay de los que están de fiesta en fiesta, en fiesta, en fiesta. Y el día de hoy nuestra sociedad define fiesta en fiesta como buena vida. No sé tú, pero es terrible tener vecinos que viven de fiesta en fiesta en fiesta. Y ellos piensan que son felices. Y ellos piensan que están, no hombre, es que no queríamos ser amargados como los del frente que nunca hacen fiestas, ¿no? ¿Hay algún problema con la fiesta? ¿Realmente Dios quiere que seamos amargados y no sí, circunspectos? Y tú dices, no sé qué es, pero ya me deprimió ser circunspecto, ¿no? No, el problema no es la fiesta. El problema, fíjate en el versículo 12, es que no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. O sea, podemos celebrar, pero creo que debemos celebrar lo que Dios hace. Déjame ponértelo así. ¿Está mal celebrar mi cumpleaños? Yo te diría, depende. ¿Te quieres celebrar a ti o quieres celebrar que Dios te ha dado un año más de vida? Porque créeme, yo conozco gente que lo que hace es celebrarse. Y es mi cumpleaños, yo soy el alma de la fiesta, yo soy el rey de la fiesta, yo soy, o sea, de aquí se trata de mí. Y es así que, ¿cómo no voy a celebrar mi cumpleaños? ¿Cómo no voy a celebrar mi cumpleaños? Oye, pues sí, ¿no? Supongo que debe ser lo más importante que ha ocurrido en la humanidad, ¿no? Ojo, o sea, ¿te estás celebrando a ti? Ahí puede haber un problema. Ahí puede haber un problema. No creo que esté mal celebrar y decir, ¿sabes qué? Ayúdenme, quiero darle gracias a Dios por lo que Dios ha... O sea, Dios me ha sostenido tantos años de vida. Y ahora vivo en realidad, ¿no? Y creo que es algo digno y bueno para celebrar, pero no me celebro a mí. Yo estoy celebrando la fidelidad de Dios, yo estoy celebrando el amor de Dios, porque créeme, no sé si tú eres, no lo sé, pero es bien feo ver personas que se están celebrando a sí mismos en su cumpleaños. Es bien, bien deprimente. Es porque es gente que lo único que tiene en la vida es así, y están aferrados y ¿sabes qué? Podemos celebrar, pero celebremos la obra de las manos de Dios, el fruto de lo que Él hace. Y el otro problema que había en esta gente es que lo celebraban con borracheras. ¿Por qué? Porque esa es la forma de celebrar del mundo, ¿no? Y cuando ya no eres parte de eso, realmente volteas atrás y dices, número 1, es caro, ¿no? Número 2, es absurdo.
Es verdaderamente absurdo, es de vergüenza ajena ver gente tambaleando, borrachos, hablando y creyendo que son muy divertidos cuando en realidad son terriblemente, no sé cómo se dice, en Bolivia se dice que son catarros, ¿no? Que son, pero el que está en eso piensa que está festejando. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ay de ellos, porque están mirando otra cosa menos la obra de lo que yo hago. Por tanto, fíjate, verso 13, fíjate el resultado. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y cuando habla de no tuvo conocimiento, no está hablando de conocimiento como algo del aprendizaje. Literalmente habla de no me conoció. Otras versiones lo traducen así. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no me conoció. Pero ¿cómo no lo van a conocer? Son judíos. O sea, van a la sinagoga los sábados, se saben de memoria la Torá. ¿Cómo no van a conocerle? Pues sí, no me conocieron y por eso van cautivos. Su gloria pereció de hambre. Habla de los ricos. Los ricos murieron de hambre. Su multitud, habla de los pobres, se secó de sed. O sea, ricos y pobres. Por eso ensanchó su interior el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos. O sea, los ricos descenderán al Seol. Y su multitud, o sea, los pobres. Y su fausto, su bullicio, su gozo. Y el que en él se regocijaba. Ellos querían alimentarse y en glotonería y comer y beber. Y dice, sí, pero ahora el Seol los devoró. El Seol los devoró. Es camino de muerte. Verso 15. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. El orgullo va a ser reducido, pero Dios juzgará con justicia y con santidad. Verso 17, los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Pareciera que está hablando ahí los corderos como un símbolo de aquellos humildes. En contraste con estos altivos y soberbios que van a descender al Seol, los corderos como los humildes van a ser apacentados y van a estar en el campo de los ricos. Entonces ya habla de codicia, de desenfreno, verso 18, de impiedad. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, con mentira, literalmente dice, los que traen iniquidad o pecado con mentira, los que traen el pecado con coyundas de carreta, la gente que está acarreando el pecado a la ciudad. ¿Tú sabes que hay gente que se deleita en invitar a pecar a otros? Pienso en padres que les compran las bebidas a sus hijos, ¿no? Incluso he llegado a escuchar, ¿no?, artistas que les dan a sus hijos su primer churro de marihuana, ¿no? Y dicen, es que prefiero que lo haga conmigo a que lo haga afuera. Es como si no hubiera la opción de que no lo hiciera, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Son ellos los que traen la iniquidad, los que traen el pecado, y con desafío, porque fíjate lo que dice. Dicen, venga ya, apresúrese su obra, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, a ver, si Dios existe, que venga. A ver, que si Dios quiere decir algo, a ver, escucho, que me diga algo. Y está esta gente trayendo ese pecado, y en nuestra sociedad esta gente trae ese pecado en las escuelas, vendiendo drogas y cosas así, pero también con cosas más sutiles, como letras de canciones,
como películas, series de televisión. También incluso está trayéndose disfrazado de, ¿cómo decirlo? Conferencias, ¿no? Gente dice, trajimos al experto en no sé qué, y pues vamos a hablar de sexualidad con los chavos, y están trayendo pecado con mentira, con iniquidad. Verso 20 está muy relacionado porque ahora habla de los que están hablando en engaño moral. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vivimos en esto, en una sociedad que enseña lo malo como bueno y lo bueno como malo. Que enseña, por ejemplo, que las relaciones homosexuales son buenas, no pasa nada, está bien. Eso es enseñar las tinieblas como luz. Y que si tú dices, no, yo creo que es pecado, no, eso está mal, eres un intolerante. Que justo hoy venía en el radio escuchando que hay una propuesta para subir 10 gramos, me parece, la cantidad de marihuana que tú puedes tener, ¿no? Porque hay un poco, es ilegal tener marihuana desde cierto gramaje en adelante. Si tienes menos de cierta cantidad, puedes decir es de uso personal, entonces no es malo, lo puedes tener en la bolsa. Pero hay esta propuesta para subir un poco esa cantidad y que incluso pueda ser para compartir, siempre y cuando no sea con fines de lucro. Y es así como que, estamos legislando el pecado, ¿no? Estamos legislando el pecado. Y estamos llamándole malo a lo que es bueno, y estamos llamándole bueno a lo que es malo. Y hay una enseñanza moral terrible en todas partes, desde las estaciones de radio. Cuando estoy en clase en el instituto siempre digo los nombres porque son alumnos, pero en púlpito jamás voy a decir los nombres. Pero hay unas personas en estaciones de radio que se las dan de sabias y hablan y dicen y comentan e incitan. Pues está bien, chavos, escúchenme, no te cases, tú tienes que vivir la vida, tienes que probar, saber si son compatibles sexualmente, porque qué tal que no y ya estás casado. Bueno, pensándolo bien, pues no pasa nada porque simplemente te divorcias y ya el día de hoy, no, y están enseñando lo bueno como malo. Verso 21. El orgullo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gente, y lo vemos el día de hoy, ¿no? Gente que piensa que puede salir de donde está con su propia sabiduría. El día de hoy tenemos un problema en México, en Latinoamérica en general, en México en particular, lo que estamos viviendo en este momento, y la Biblia plantea soluciones a los problemas sociales que estamos viviendo. Y hay de dos sopas. Creer que estas soluciones de Dios son anticuadas, son muy religiosas, son conformistas o el adjetivo que tú quieras ponerle, y abrazar la otra opción que son nuestras propias ideas. No, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que... Yo creo que... Y vivimos en esa época, ¿no? Yo creo, tengo derecho a decir lo que creo. Sí, tienes derecho a decir lo que crees, pero ¿y de qué es útil? La verdad es que la solución a los problemas personales, colectivos, nacionales, solamente está en la palabra. Y todo aquel que dice no, lo que está diciendo es, yo soy más sabio que lo que Dios dijo. Porque no es nuestra opinión. No te apoyas en tu propia prudencia. Una y otra vez nos enseña en la palabra a fiarnos de Jehová, de sus consejos. Y el día de hoy, como en esa época, hay gente que lo que tiene es una mejor idea de cómo resolver las cosas. Verso 22 y 23, pues lo que estamos viviendo. Fíjate, habla de injusticia.
Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Los que son muy valientes para las fiestas, para tomar, para embriagarse, pero son absolutamente cobardes para impartir justicia. Y estamos viviendo eso en nuestra sociedad. O sea, todo lo que estamos leyendo es el resultado de no haber dado gracias a Dios ni haberle glorificado. Y nuestra sociedad del día de hoy está enfrentando lo mismo que enfrentó Israel en ese momento. Fíjate, verso 24, aquí Isaías anuncia lo que va a suceder, que en específico en ese momento estaba hablando de la invasión asiria y más adelante de la invasión de Babilonia. Dice, por tanto, o sea, por todo esto, por todo este fruto que hay, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, o sea, como el fuego así se enciende lo que está seco, ¿no? La hojarasca seca, así su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Todo lo que están haciendo, todo lo que son, va a deshacerse como polvo. ¿Por qué? Y aquí está el problema. Desecharon la ley, literalmente está hablando de la Torá, ahí en hebreo dice desecharon la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Desecharon la Torá, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y en la palabra hace referencia al resto, ¿no? O sea, desecharon el consejo de Dios. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes. O sea, Dios va a traer juicio. Y toda esta sección está narrada en lo que en teología le llaman el pasado profético. ¿Qué es esto del pasado profético? Es narrar algo como si hubiera pasado, pero que realmente va a suceder en el futuro, ¿no? Como a veces dice, Jehová vino con sus santas decenas de millares. ¿Ya vino? No. Pero es un hecho tan cierto que se lo puede narrar como si ya hubiera sucedido, aunque no ha sucedido en nuestra línea de tiempo, ¿sí? Entonces esto está narrado así, por eso dice, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, extendió contra él su mano, le hirió, se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Eso no ha sucedido en el momento que está hablando Isaías, pero se lo narra como si hubiera sucedido porque es un hecho que va a suceder. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón, o sea, todo esto va a suceder, pero no es el final del juicio. Alzará pendón a naciones lejanas, pendón es bandera. Es como si Dios alzara la bandera en señal de ataque y trae naciones lejanas, haciendo referencia a Siria y Babilonia, y es como si dijera, a la carga, y Él está comandando las naciones invasoras. Silbará al que está en extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Los ejércitos que van a venir no van a tardar, van a venir pronto, van a venir velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. ¿Te imaginas? Esto es lo que está diciendo el ejército invasor. No van a venir cansados, no van a tropezar, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, todos sus arcos entesados, o sea, listos para ser lanzadas las flechas. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, o sea, los caballos van a venir galopando con decisión, no van a venir temerosos. Las ruedas de sus carros como torbellino, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. O sea, Dios está diciendo, voy a traer un juicio terrible. Y como te decía, esto sucedió, es historia. Israel vivió eso. ¿Te acuerdas la primera sesión del libro de Isaías que tuvimos cuando revisamos la historia? Dios incluso tuvo misericordia y levantó a Josías, que trajo un avivamiento, celebraron la Pascua, hicieron todo,
Pero otra vez después volvieron a caer en lo mismo y Dios tuvo que ejecutar su juicio. Y nosotros como ellos, te decía hace rato, hemos sido bendecidos. Incluso como creyentes hemos sido grandemente bendecidos. Se nos ha acercado con la palabra de Dios. Se nos ha puesto una torre de vigía. Se nos ha dado una tierra fértil. O sea, como la viña hemos sido grandemente cuidados. Y Dios espera fruto de nuestras vidas. Ojo, no espera fruto para que seamos salvos, porque la salvación es por gracia. Pero una vez salvos, porque somos salvos, Dios espera un fruto. ¿Cómo estás en esto que acabamos de leer? O sea, ¿cómo estás en cuestión de codicia? ¿En cuestión de desenfreno? ¿En cuestión de impiedad? ¿De hacer cosas que sabes que están mal y hacerlas a pesar de que sabes que está mal, que no debería hacer eso, pero lo hago y lo hago? ¿De inmoralidad o de enseñar a otros inmoralidad? ¿De orgullo, de apoyarte en tu propia prudencia? ¿De injusticia, de ser muy valiente para el pecado, pero muy cobarde para pelear contra tus pasiones, contra tus propios malos deseos? O sea, ese es el fruto que estamos presentando delante de Dios. Dios espera un fruto de nosotros. Interesante que todo esto que acabamos de leer, ¿no?, es lo que sucedió mientras Dios estaba. O sea, no es que Dios dijo, la voy a abandonar y después pasó esto. No. Este fruto malo, amargo, venenoso, surgió cuando Dios está cuidando la viña, cuando Dios está con la torre, cuando Dios está podando, cuando Dios está... Pero la viña rebelde decidió dar mal fruto. Tomaron el amor de Dios para blasfemar contra Él. Y tú y yo hemos recibido el amor de Dios. La gran pregunta es si estamos, o sea, como que uno piensa, es gente que viene a la iglesia, gente que trae su Biblia, gente que se dice cristiana. No es gente perfecta, pero por lo menos debe estar peleando con el pecado, con su propio pecado, luchando, y ahí va, y es derrotado, pero se levanta, y con la gracia de Dios siguen adelante. Y uno tiende a pensar eso. Pero luego vienen citas con algunas personas y escuchas el testimonio de lo que está pasando en sus casas. De hombres que están tratando con violencia y con rudeza y a gritos a su esposa. De esposas que están descuidando la labor que Dios les dio como esposos. Que tienen hijos abandonados. Que les dan todo y a la vez no les están dando lo mínimo que necesitan, que es amor y atención y cariño y cuidado. Y están ocupados en codicias y en vanidades y que dicen, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que, y yo creo que, y yo creo... Y todo esto que acabamos de leer es real en vidas de creyentes que asisten a la iglesia todos los domingos, que se saben versículos bíblicos, que van a navegantes y ¿sabes qué? No debe ser así. No debe ser así. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Inmoralidad entre cristianos. 1 Corintios capítulo 15 dice, desde el versículo 1 voy a leer. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual... Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, se puede creer en vano. Y aquí está el evangelio, clarísimo, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjate, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero, ¿qué dice? Por la gracia de Dios,
soy lo que soy. Ahora Pablo dice, esto no es mi mérito, es la gracia de Dios en mi vida. Pero dice después, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. La gracia de Dios en mi vida no ha sido en vano. Hay fruto que está aquí. Y Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es este equilibrio misterioso entre descansar en la gracia, pero descansar en la gracia dando fruto que no es algo que yo produzco, sino Él, pero que yo tengo que hacer algo para que Él produzca, pero a la vez mi esfuerzo no es necesario porque es su espíritu en mí. Pablo lo pone de esta manera en Filipenses capítulo 2, y con esto ya vamos a terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Después de hablar Pablo acerca de cómo Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual es digno de que toda rodilla se doble delante de él, toda lengua lo confiese como Señor. Después de haber dicho todo eso, en el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. No dice consigue, porque no se puede conseguir, es un regalo de Dios. Pero una vez que la tienes, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate, produce fruto, da fruto. Es peor dar mal fruto, pero no es mucho mejor no dar nada de fruto. Dios te puso y te dio todo lo necesario para que podamos dar fruto que abunde para su gloria. Fruto que en nuestras vidas otros alrededor puedan decir, hay algo que tiene esta persona. Hay algo que tiene su familia que yo quiero para mi familia. Hay algo que tiene él que yo estoy anhelando. Y ese fruto pueda ser antojable para otros, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, no seamos como esa viña. Dios no rechazó a su pueblo, al final lo va a restaurar. No nos motiva el miedo, nos motiva el amor de Dios. Ya eres salvo, ahora ocúpate en tu salvación. Ocúpate. Da buen fruto para gloria de Dios. Y si tú dices, es que no sé cómo, pues comienza ahí. Ora y lee tu Biblia. Dios te va a dirigir, Dios te lo va a mostrar. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia se extiende, Señor, desde la eternidad hacia nosotros, porque tomas nuestras vidas, Señor, porque tú tomas, Señor, personas que estaban en el polvo, en el muladar, en el lodazal, y las haces sentar a tu mesa, por tu gran amor simplemente, por la gracia con que nos has amado. Ahora, Señor, no para conseguir nada, no para pagar nada, simplemente como agradecimiento, habiendo entendido lo que hiciste por nosotros, ayúdanos a no despreciar tu ley, ni tus mandamientos, ni tu palabra, a ponerla por obra, a dar fruto que abunde para tu gloria. Y esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que oramos conforme a tu voluntad y que tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer. Para ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Haznos vides que den fruto dulce que tú puedas usar para que seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.